Buenos días, compañeros. ¿Cómo ando? ¿Qué sé yo? ¿Cómo haber roto con la novia? No sé, más o menos. No es tanto, ¿no? Porque a esta altura del debate uno se entiende que no, por ahí no se enamora de nadie. Uno sigue fiel a sus viejas convicciones, qué sé yo. Pero, por supuesto, uno tiene mucha esperanza en muchas cosas y observa con preocupación que hay cosas que se hacen y que no se hacen con la seriedad de vida, y hay cosas que se hacen y están mal. Uno puede especular que se hizo mucho. Estoy hablando del tema de Guernica, estoy hablando del tema de la pandemia, hablando del tema del hambre, estoy hablando del tema en general. Cierto, se ha hecho muchísimo con la pandemia, se ha hecho muchísimo. Que se ha luchado contra la pobreza, y sí, qué sé yo, dentro de lo posible. Como bien decía un ministro con el cual yo no comulgo demasiado, como es el ministro Arroyo, se pone plata y la respuesta no viene, ¿no? Es decir, no, la caída continúa, pero estamos en medio de una pandemia global que es un golpe siniestro a la actividad económica en todo el mundo y, por supuesto, un aumento de la pobreza. Pero el tema está en la actitud frente a los enemigos de siempre. En principio, también tengo que tirar la bronca contra actitud de muchos compañeros que pierden la actividad, el pensamiento crítico, y piensan que toda crítica implica hacerle juego a la derecha. A ver, ¿qué es hacerle juego a la derecha? ¿Decir lo que uno piensa toda la vida? O sea que, porque si uno critica a Bernie, por ejemplo, o a La Roque, o a Kicillof inclusive, ya es un aliado de Patricia Bullrich. No, viejo, no es así. Primero, con esta de los troscos, le están dando entidad a grupos que, si bien han crecido de la insignificancia absoluta que tenían cuando yo era joven, al hoy, han crecido apenas un poco, es dar entidad a grupos que son esencialmente sectarios, porque parten de la base que todo el que no está de acuerdo plenamente con ellos es un enemigo. Y no es así. Digo, entonces, si le damos entidad a esto, bueno, estamos frente a un problema de comprensión. Y hay que levantar esa bandera, ese criterio, de que no solamente el pensamiento crítico, sino la conducta crítica, de exigencia, de protagonismo, de hacer lo que hay que hacer dentro de lo posible y más allá de lo posible, digo, de la no resignación, es una premisa indispensable para cualquier cuadro político que esté en puestos de dirigencia administrativa o política o de grupos o lo que fuere. El callar frente a un inútil o frente a cosas que están claramente mal es una castración constante de lo que es el movimiento popular. Tendríamos que remontarnos, no sé, a algún ejemplo, pero quiero ir a un ejemplo, no sé, a ver qué. Voy a pensar, por ejemplo, en alguien que se mencionó hace poco. Hace unos 6 años atrás, había un cuadro político llevado a los altares como un infalible y qué sé yo y coso, que manejaba un presupuesto millonario, al cual había que agachar la cabeza, cuadrarse y decirle está todo bien, que era Otavis. Un tipo absolutamente deteriorado, moralmente deteriorado, física y psicológicamente también deteriorado por sus evidentísimas adicciones. Y bueno, y eso significó también perder la capacidad de crítica, perder la acción, castrarse frente a un enano bufonesco. Y hubo cuadros valiosos, importantes, que se tuvieron que tomar el raje. Y no digo que hoy esté pasando lo mismo. Yo no voy a comparar a La Roque o el mismo Kicillof con eso. No quiero caer en esa. No digo que son un enemigo absoluto, total, no. Que se equivocaron en esto, sí. Por ejemplo, cuando Bianco dice que la solución está por hacer 10.000 viviendas por año, bueno, compañero, estamos, pero no nos podemos callar frente a eso. No podemos decir eso está bien. Y tengo que resaltar lo que eventualmente sí está bien y lo que sería posible, y que hay que insistir con ese camino, que es ese proyecto de un grupo de tierra
Techo, Tierra y Trabajo, que apunta a mucho más a lo grande, a construir 375.000 o cosas por el estilo, soluciones habitacionales, metiendo a trabajar a los directos interesados en la misma. ¿Que hay fondos? ¿Que no hay fondos? Y sí, seguramente que puede haber fondos para eso. Obviamente, si Milagro Salas construyó lo que construyó con la mitad del presupuesto que manejaban los grandes constructores, y estoy hablando no de esos barrios hermosos que construye Milagro, sino hacer realmente, meter un techo a gente que está en la intemperie. Y eso se deja de lado. Y se deja de lado también un montón de cuestiones, porque por la convivencia pacífica con los que no quieren convivir pacíficamente con nosotros. Ayer lo escuchaba a Tilio Borón en la radio. Y Tilio Borón decía: nosotros somos muy metafísicos, nos enroscamos mucho, hacemos la interpretación de la interpretación, y ellos, la derecha, va al palo, va a la muerte directamente. Y no es que caigamos en la interpretación de la interpretación, que justamente no podemos confiar en que el enemigo, porque insisto es el enemigo, no nos va a atacar. No podemos confiar en la justicia cuando Stornelli, ex Tornelli, está en funciones, se niega hasta entregar el pasaporte, sigue procesando gente, y Milagro Sala está presa. Lo digo de vuelta: Milagro Sala está presa y Stornelli está en funciones, aunque no sean distintas jurisdicciones, pero es un símbolo. No podemos no dar ni un paso en pos de la modificación de la justicia, ni uno. Y el tema de la propiedad, yo no digo, bueno, vamos a expropiar, hacer como así que dice en la fantasía Lenin, cuando toma el poder, dice, la propiedad privada que abolida, no, bajo ningún punto no, eso no. Pero sí, de acá, el tema de la Constitución del 49, la Constitución peronista del 49, que ponía en su artículo 38 la función social de la propiedad, recogiendo tradiciones no marxistas, tradiciones del cristianismo primitivo, en el cual se pensaba realmente, se pensaba que el bien común, o sea que el común era el propietario y primigenio, llamémosle, de todos los bienes, ¿tá? Y por lo tanto, la propiedad tiene que estar en función del bien común. De ahí lo decía, eran comunistas los tipos, porque era el bien común, ¿tá? Entonces, sin caer en esos extremos cristianos, cristianucci, diríamos que poner el marco de la propiedad privada, de la propiedad como bien social, pero y sobre todo en el ámbito de la producción de alimentaria, en la producción también en cualquier tipo de producción indispensable para la vida. Si la propiedad no está para el bien común, ¿para qué carajo está? O sea, que si a un tipo que como emprendedor se le puso un mango, se le ocurrió, bueno, acá está el yeite, vamos a meterle para adelante con esto, y al tipo le va bien, y bueno, y produce bien, está bien, eso también, tiene su premio eso, ¿está? Ese es el premio que tiene la propiedad, el emprendimiento privado dentro de unos límites concretos. Pero estos tipos no, la producción de la pelota. Estos tipos la quieren todas, quieren la manija, todo, absolutamente todo. Entonces, discutir el bien social de la propiedad, diciendo, no, nosotros somos defensores de la propiedad privada. Macho, aflojale que colea. ¿Qué es hacerle juego a la derecha? Vuelvo a lo principal. ¿Qué es hacerle juego a la derecha? ¿Tomar posiciones de derecha? ¿Aplaudir porque Bernie obedeció a Condomía Alcorta? ¿Quedarnos callados frente al saqueo que siguen haciendo las firmas tipo Vicentini y demás? Pues lo mismo. ¿Resignar soberanía? No decir quiénes fueron los que se fugaron en el acto mágico de fugar 86.000 millones de dólares. Sentarnos a charlar con ellos. Eso es hacerle juego, no hacerle juego a la derecha. Insisto, yo no digo que este gobierno sea lo mismo, no caigo en el simplismo de todos son iguales, es todo lo mismo, no. Quiero rescatar la política
el criterio político de que se puede transformar la realidad a partir de ella, de la política, digo. Pero transformar la realidad, no resignarme a la misma, a una realidad absoluta y completamente injusta. Si la realidad no fuera injusta, si no nos aplastara, bueno, uno puede resignarse a ella, pero no es así. Sabemos que no es así, que la realidad nos ha llevado a un mayor empobrecimiento, a una sociedad muchísimo más injusta. Yo tengo 74 años, crecí en un mundo muy distinto al que teníamos ahora. La ciudad era la ciudad, de una u otra manera era el ámbito común en el cual uno visualizaba quién era el potentado y quién era el croto. En mi escuela primaria, íbamos todos. Más aún, la escuela privada era el refugio de los burros. Convivían en mi grado el hijo del constructor importante, el hijo del borracho de la esquina, el hijo de la puta. No era un hijo de puta, era el hijo de la puta. La hija del zapatero y el hijo del periodista, yo. Esa variedad, digo, una sociedad en los 50 era mucho más justa que la realidad de hoy, con la diferencia entre ricos y pobres infinitamente menor, que no fue solamente fruto del peronismo, ojo, porque en 5 años el peronismo no hizo milagros. Yo empecé la secundaria, la primaria en el 50 y 53. Así no hizo milagros, ¿no? Hizo un enorme milagro, gigantesco, digo. Pero aún así había una sociedad más integrada que la que hoy conocemos, en el cual la derrota del 76, en el cual la degradación moral, la resignación, la claudicación absoluta previa, la claudicación previa al alfonsinismo, previa, y la debacle moral del peronismo con Menem, bueno, ya nos condujo directamente a la crisis, finalmente a la crisis gigantesca del 2001, en el cual Néstor malo bien nos pudo rescatar, y sobre todo nos devolvió las esperanzas a muchos en la política. ¿Y hoy qué? ¿Estamos resignando esa esperanza? ¿Me voy a quedar yo acá llorando una novia ausente? Lo veo difícil el tema. Pero sobre todo, insisto, lo que más me duele es la falta de crítica, de pensamiento crítico individual de los compañeros. Y el ataque a aquellos que marcamos, no está así, no es así la cosa. Sos un cómplice de Patricia Bullrich y demás, no seas pelotudo, me dan ganas de decirle. Con amor y con cariño. Es duro, pero de una u otra manera es así. Hacerle juego a la derecha es llevar adelante política de derecha, o resignarse ante una realidad que por sí misma, de suyo, es profundizar un camino de injusticia, opresión, sometimiento y humillación para la clase trabajadora y para el pueblo en general. No estamos para eso. No estamos para eso. Buenos días, compañeros.